Dani Pérez, nuestro compañero periodista, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaume y compañía. Ahora haremos una pequeña pausa y luego seguiremos hablando. Pero ¿qué opinas tú de que los sindicatos sigan convocando este domingo? Si tú fueras líder sindical, dirías, bueno, lo dejamos para otra vez, o irías igualmente. Yo creo que los sindicatos necesitan de vez en cuando reivindicar un espacio en el que se les haga un poco de casito, ¿no? Pues porque están ahí, necesitan su presencia, el decir, aquí estamos, nosotros servimos para mucho más de lo que la gente piensa y demás, ¿no? Pero en este caso realmente estamos ante una situación un tanto absurda, ¿no? O sea, ya planteado desde el principio como una manifestación contra la oposición, deja de tener sentido en el momento que aquello por lo que se iba a protestar está resuelto. Es decir, ya va a haber una nueva votación del decreto que salva las pensiones, que salva una serie de mejoras sociales, que evita eso que se llama el dolor social. Pero bueno, parece que ahora que nos habíamos hecho la idea de salir a manifestarnos, y bueno, y ahí les tenemos para unas cosas muy valientes y para otro tipo de situaciones bastante menos envalentonados, ¿no? Cuando se trata de según quién esté en el gobierno o de quién esté en la oposición. Imagino que el tema lobbies, bueno, tú has estado también colaborando con un gran partido y habéis tenido sinergias con ellos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que me estaba llamando la atención algunas de las cosas, escuchando a David me ha hecho reflexionar y traerme sobre algunas reflexiones que yo he hecho al respecto, donde efectivamente nos cuesta encajar en España el concepto de lobby con una significación tan clara de lo que es transparencia total y absoluta, con lo bien que se nos da lo que es el tráfico de influencias. Y yo creo que no es exactamente lo mismo, ni mucho menos, pero parece mentira que teniendo la posibilidad de hacer las cosas bien, nos tengamos que guiar por caminos o por métodos o procedimientos que no son ni limpios ni transparentes y que acaban generando más de un problema. Claro, desde luego que sí. Bueno, estábamos comentando antes lo de las manifestaciones, ¿no? También es verdad que cuando uno genera una ley, claro, depende de los partidos políticos, pero alguien tiene que escribirla. Y entonces esa ley se ha escrito, se ha reescrito. Y comentábamos lo de los sindicatos. Los sindicatos ahora mismo, te puede pasar con cualquier partido. Vale, muy bien, hemos conseguido que se cambie este texto, pero ¿quién rectifica luego, David? Porque claro, nadie quiere decir, bueno, cometimos un error, vamos a cambiar, ¿no? Totalmente, y se dificulta todo mucho más en el contexto político en el que nos encontramos, donde se ha creado un modelo a base de trincheras, donde si hablas con uno, entonces el opositor te va a decir que no, donde hay vetos cruzados y donde se ha inundado la vida pública de una especie de populismo en el que no hay posiciones intermedias, no se negocia, no se dialoga. La base de la democracia es diálogo. Nosotros desde el lobby buscamos el diálogo entre diferentes. Y hoy en día, y el ejemplo eran los sindicatos, pareciera que no hay ese diálogo, que no hay esos cauces de comunicación y que todo es producto de un interés partidista. Dani, imagino que en este aspecto, no sé si hay que tirar la toalla o se puede luchar para conseguir de nuevo que se vuelva como era la política hasta hace 10 años. Es muy complicado, Jaume. Yo que he estado metido en las tripas de lo que es un partido político y al final he llegado a la misma conclusión. Es la propia estructura del partido, la propia manera de funcionar de la partitocracia lo que hace que muchas cosas sean como son y es muy, muy difícil cambiarlas. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, lo que debiera primar, que es el interés general, el interés de la gente, de las personas, queda relegado a lo que es el interés bien personal o el interés del propio partido. Y así es muy difícil trabajar, porque acabas abonado al cuanto peor mejor. Es decir, acabas deseando que el que está gobernando lo haga lo suficientemente mal como para que puedas ser tú el que ocupe ese espacio de poder. Pero ¿qué pasa? Que si el que gobierna lo hace mal, quien paga el pato y a quien le da mal realmente es a los contribuyentes, es a los ciudadanos, ¿no? Entonces es una espiral muy, muy compleja que no tiene una fácil solución. Sí, ahora se habla mucho de Trump, de sus decisiones, de todos los presidentes, bueno, de Meloni también, ¿no? Claro, temían a Meloni, pero cuando llegas al gobierno te tienes que, no sé si dulcificar o pensar, efectivamente, que lo dicen todos, voy a gobernar para todos. Eso es lo que hay que conseguir, que no tengáis que, vosotros, que Acento no tuviera trabajo, vamos, que saliera todo, ¿no? Eso es, lo que pasa que es verdad que eso sucede en democracias plenas, donde la institucionalidad es tan potente que cuando alguien llega con ideas muy diferentes o quiere hacer grandes cambios, le es difícil. Y pongo un ejemplo concreto, Pablo Iglesias cuando llegó a ser vicepresidente del Gobierno de España, que a algunos se les ha olvidado que esto ha sucedido en este país,
Pablo Iglesias venía con el mandato de un proceso constituyente, de vamos a deshacer toda la política anterior, la Constitución tenía un candado y vamos a cambiarlo. Luego te encuentras que la institucionalidad no te permite, entendedme bien, grandes locuras o grandes vaivenes. Y eso es positivo en democracias occidentales y prósperas, pero hay algunos sitios en el mundo donde tipos muy complejos y liderazgos muy personalistas pues han llevado al caos absoluto. Estoy pensando en lo que puede suceder en Venezuela o estoy pensando en lo que pueden suceder en otras democracias que han dejado de ser plenas, que han empezado a ser híbridas o directamente modelos autoritarios. Las 4:30 en punto, seguimos aquí en Más Vida este viernes. Nos acompaña David Álvaro desde de Acento, que se ha querido quedar con nosotros un ratito hablando de todos los temas que he hablado de lobbies y de asuntos públicos, pero va a hablar de muchos otros temas. Sigue con nosotros Dani Pérez. Daniel, estás por ahí, ¿verdad? Sí, te veo tú ahí. Y también está Miguel Córdoba, nuestro economista. Ahora sí, Miguel, muy buenas. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos hablando un poquito de todo. Estábamos hablando de las manifestaciones del fin de semana y de esta ley ómnibus que se ha retocado y se ha recortado un poco. Por añadir un matiz más al asunto, esta mañana se analizaba y se debatía sobre si había que haber hecho mejor lo de antiocupación y lo de sobre todo los inquilinos cuando no paguen, si son vulnerables. Y poníamos un ejemplo claro. Cualquiera de nosotros puede tener un primo que haya sido directivo en una gran empresa y haya ganado dinero y se haya comprado un piso, pero ahora mismo está ganando 1.000 euros al mes. Y ese piso, el alquiler, le está completando el salario. Si no cobra el alquiler de ese piso, aunque el Estado le considere terrateniente o propietario de un piso, realmente él no tiene ese dinero, lo tiene encallado ahí, no tiene para comer. Pero en cambio puede no ser considerado tan vulnerable como alguien que cobre el salario mínimo, 1.100 y pico por 14 pagas, con un hijo dentro de su piso. El añadido es que Junts ha pactado que en esta ley se pueda ayudar a recuperar esa parte del dinero que se pierda, tanto por desperfectos como el proceso judicial, pero cuando termine el proceso y solo a los contratos que se firmen a partir de cuando se ponga en marcha la ley. Y yo me preguntaba antes fuera de antena, no sé si es una demagogia o qué, pero no se podía hacer nada, una pequeña coma atrasarla con todos los casos que hay y punto. O sea, ¿por qué no puedes hacer efectos retroactivos en este tipo de leyes? Totalmente, yo creo que es que además una de las claves es que en la política actual se están invirtiendo los procesos lógicos, es decir, cuando uno plantea una nueva ley, lo lógico es primero negociar con los que quiere sumar el apoyo y luego presentarla en el Congreso e intentar que prospere. Pero es que ahora el proceso se ha invertido, yo presento en el Congreso, si no me apoyan, hago una declaración de intenciones basada en los que me apoyan son los buenos y los que han votado en contra son los culpables de todos los males del país. Es que parece ilógico. Entonces, a cualquier ciudadano que le interpele cualquiera de estas normas, lo que dice es, oiga, siéntense, negocien, dialoguen y saquen adelante pensando en el bien común, claro, pensando en la colectividad, pensando en la sociedad en general. Claro. Pero se está gobernando pensando en la trinchera, pensando en la política partidista y pensando en el beneficio personal. Aparte, Miguel, que hoy ya veía muchos mensajes de gente de algún sector político concreto diciendo que por qué yo tengo que pagar con mis impuestos la ayuda al propietario que se queda tirado porque no le paga el inquilino. Que hagan algo con el inquilino, pero que no sea yo el que lo pago. ¿Cómo ves tú todo esto, Miguel? Ya sé que no hablamos de muchos millones, pero es dinero que afecta a muchas personas. No, yo creo que el tema de la vivienda es un tema que necesita un libro blanco, necesita una regulación clara, necesita construirse 1 millón de viviendas, que es la única forma de que los alquileres sean accesibles, olvidarse de la propiedad, porque si compra la propiedad el que gane lo suficiente para comprársela. Y en Madrid, por ejemplo, si no ganas 4.000 euros al mes es imposible. O sea, eso de pensar en que la gente pueda comprarse un piso siendo milurista es estúpido. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, si nos centramos en el alquiler, lo que está muy claro es que el tema de la ocupación no tiene sentido porque atenta contra los principios constitucionales, la propiedad privada y demás. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que una persona no se puede meter en una tienda de 1.000 y pico euros ganando 1.000 y pico euros. Por tanto, eso no funciona. Entonces, cuando me dices, no, bueno, entonces, si alguien no te paga, resulta que el Estado con los impuestos de todos te va a pagar. Usted, eso es una tirita, como la que ponía el ministro Escrivá para decir que arreglaba la seguridad social y mira cómo la ha dejado. O sea, así no se arreglan las cosas. Es decir, está muy claro que tiene que haber un seguro. De hecho, yo sé que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, existe. Cuando tú alquilas una casa, hay un seguro por 12 meses en el cual te garantiza que si no te pagan, pues bueno, pues van a pagar. El tema de los
que te destrocen la casa y todo ese tipo de cosas. Pues oiga, mire usted, de nuevo, o sea, que el Estado avale eso, pues yo sinceramente creo que tampoco es. Estamos hablando de relaciones bilaterales que afectan a una parte no significativa de personas. La gente cuando alquila no destroza las casas, la gente cuando alquila en general no deja de pagar. Entonces, el intentar hacer ese tipo de medidas con dinero público que solo benefician en el fondo a una parte muy pequeña de la sociedad y bueno, pues a la gente que está alquilando de forma fraudulenta, digamos, para intentar hacer cosas raras, pues yo creo que no, creo que es una ley que a mí no me gusta. El gobierno, como tiene que tragar con todo, con el tema de Junts, pues traga, pero yo sinceramente no estoy de acuerdo con esta cosa. Si lo comentaba antes el contertulio, también estoy de acuerdo. O sea, creo que una ley ómnibus de 80 medidas no tiene sentido. Claro. Creo que se tienen que hacer por separado las leyes. Creo que la ley de vivienda se merece una ley, digamos, específica con expertos, no con la ministra esta Pilar Alegría, que yo creo que no conoce muy bien estas cosas, y que al final ese libro blanco se discuta, se asuma por el gobierno y se asuma por la oposición, porque tiene que ser un plan a 8 o 10 años. Conjunto, claro. Sí, Daniel, ¿estás de acuerdo tú que esto habría que hacer un gran debate? Igual que el Pacto de Toledo para las pensiones, tendría que ser un debate amplio, ¿no? Claro, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, ¿no? Lo que dice Miguel, tú no puedes meter en un ómnibus un tema de vivienda que es un tema crucial, es un tema estructural en la vida de cualquier familia, de cualquier español. De todas maneras, a ver, aquí hay distintos enfoques que yo quiero plantear muy rápidamente. Primero, no es un problema de oferta-demanda. No es un problema de oferta-demanda porque oferta hay muchísima. O sea, a mí, cuando salen esos datos de la cantidad de viviendas desocupadas que existen en España, en ciudades como Madrid, ciudades como Barcelona, es bueno, pues ¿qué está pasando allí? Está pasando que el propietario, por la razón que sea, no quiere poner su vivienda en alquiler. Y esa razón que sea probablemente sea un excesivo intervencionismo en un momento dado, pero también, sobre todo, la falta de lo que es seguridad jurídica. Es decir, yo tengo mi piso alquilado a un señor y si este señor no me paga, este señor se va a la calle. Y si este señor me destroza el piso, este señor asume los costes y las consecuencias que eso tiene. Cuando estás en un marco en el que tienes dudas de que eso vaya a ser así, pues pasa lo que pasa, que hay mucha gente que tiene pisos que querrían alquilar, porque ¿para qué los quieren cerrados? Para estar pagando el IBI, para estar pagando los gastos de mantenimiento, siempre le puedes sacar una rentabilidad, pero cuando no tienes seguridad jurídica, algo tan sencillo y a la vez tan complejo como eso, pues te cuesta mucho más alquilar. Y luego también veo aquí al Partido Popular que de repente saca soluciones de la chistera, supongo que más o menos elaboradas, como esa ley que han presentado hoy creo que en el Senado. Vamos a ver, yo puedo entender que partidos que nunca han gobernado tengan soluciones o crean tener soluciones a los grandes problemas de España. La vivienda es uno de ellos. Pero al Partido Popular hay que recordarle que ha tenido no una, sino 2 mayorías absolutas para haber gobernado con comodidad y con holgura y haber tomado ya determinadas decisiones que parece que solamente se les ocurre cuando están en la oposición, ¿no? Pero insisto, yo creo que la clave es seguridad jurídica para los propietarios y también, lógicamente, garantías para los inquilinos, porque cuando hablamos de la dificultad de acceso a la vivienda, muchas veces la dificultad ya surge en el mismo momento de querer alquilar una vivienda. Cuando te empiezan a pedir la comisión del uno, la comisión del otro, los tantos meses de avales, la cantidad extra que has de dar como fianza. Es que ya hay gente que se encuentra que no es que no pueda pagar un alquiler, que ni siquiera dispone del dinero inicial para poder tener las llaves de esa casa. Han intentado muchos parches que de repente, pues no, es que la comisión que se pagaba a la agencia, que la pagaba el inquilino, ahora la paga el propietario. Si quiere, si no, no. Yo tengo algún caso cercano en el que el propietario dice, sí, ya lo sé que la ley me obliga a pagarla a mí, pero tengo 3 o 4 listas de espera. O sea, si asumís vosotros bien y si no, pues nada. Es efectivamente, hace falta tratar el tema con seriedad, como decía Miguel, y hay que abordarlo como un tema único y exclusivo en el cual tener un gran pacto de Estado sobre un asunto tan importante y trascendental, tan estructural como es la vivienda. Claro, lo que pasa es que yo coincido con mis compañeros, pero esto tiene una derivada más profunda y es que cuando hablamos del problema de la vivienda entran varios factores que a su vez han sido problemas previos. El poder adquisitivo de la gente, el problema de la seguridad jurídica, como se comentaba. Es decir, pareciera que este país estamos en un momento en el que necesita varios pactos de Estado y que se aborden cuestiones con profundidad y no con una perspectiva marketingiana de vamos a hacer, como se ha hecho en este gobierno, un gran acto por la vivienda,
pero ¿y debajo de ese acto qué hay? ¿Cuáles son las medidas que aplican? ¿Cuáles son las viviendas que se van a construir? ¿Cómo se va a hacer? Y no hay valentía en abordar esa serie de pactos de Estado que toquen los pilares esenciales de nuestro sistema, que se hable de pensiones, que se hable del sistema educativo, que se hable del sistema sanitario, que se hable del problema de la vivienda, que se hable de aquellas cuestiones que son las que afectan al ciudadano común, que afectan a cualquier ciudadano de la calle o a cualquiera de las personas que nos están viendo en estos momentos. Y no hay voluntad. Es una cuestión de voluntad. Si tenemos unos nacimientos al cabo del año de 300 y pico mil personas en España, más los inmigrantes que lleguen, yo siempre he calculado 400, ponga medio millón de personas más al año en España. La gente cada año es más longeva, muere más tarde, afortunadamente. Entonces significa que hubo una época antes de la explosión del ladrillo que se construía 1 millón de viviendas al año. Y eso bajó a 100.000 y ahora estamos en 200 y pico, 300.000 al año. Solo por un cálculo vasto, hacen falta 80 o 100.000 viviendas más al año para los que estamos. Ya no digo para tener segundas viviendas, ¿no? Totalmente, porque además, como bien comentábamos, el problema especialmente acuciante en las grandes ciudades es que la vivienda ha crecido 7, 8, 9 peldaños por encima del poder adquisitivo de los ciudadanos. Por lo tanto, es inalcanzable. Es que ya no es un problema que atañe, como se decía hace 2 o 3 años, a la gente joven. No, es que esto ya no entiende de edades ni de generaciones. Comprarse una vivienda en Madrid es un ejercicio casi de utopía. Sí. Por lo tanto, lo que hay que entender es cuáles son los problemas iniciales que beben de ese problema final. Y para eso hay que tener voluntad y hay que sentarse, dialogar y plantear medidas que trasciendan una legislatura y que trasciendan una generación. Ahora ha citado una frase que me va perfecta para el otro tema. Dime, Daniel, dime. No, es que es lo que acaba de decir David. Pensar en medidas que vayan más allá de lo que es una legislatura de 4 años o 2 legislaturas de 8 años, que por lo menos sirvan para toda una generación de españoles. Y entra la vivienda, entra la educación y entra, me imagino que es lo que se ha planteado el tema de las pensiones también, lógicamente. Claro. Que me ha ido al pelo cuando he dicho problemas que trascienden y que derivan de otros. Si hablamos del problema del fiscal general del Estado y su ayudante de ayer en la declaración de ayer, estaremos de acuerdo, Miguel, que también hay un problema que trasciende de otros. Es una cadena de problemas. El problema de que alguien descubre que una persona que debe dinero a Hacienda es famoso o es novio de una famosa, el problema de que eso trasciende la opinión pública, no sabemos por qué, y el problema que tiene alguien que primero asume que ha mandado una nota de prensa, pero ahora el fiscal general del Estado dice que yo no fui. Son dos problemas distintos. Ahora hemos visto que van a atrasar la comparecencia de la persona que debe el dinero, que, ojo, lleva un año esperando y lleva un año retrasándolo, que también la justicia va a su ritmo, ¿no? Con todo esto, Miguel, yo no sé si visto desde fuera, un compañero tuyo que es de clases en Londres dirá, ¿pero qué os está pasando, tío? Si hasta el fiscal general del Estado está borrando pruebas del móvil. Sí, la verdad es que esto es una situación bastante esperpéntica, diría casi kafkiana, y no tiene mucho sentido. Probablemente estoy de acuerdo con la posición en este caso de que la persona que han puesto de fiscal general del Estado no es la más adecuada. Creo que este tipo de planteamientos, un fiscal debe actuar como la mujer del César, ¿no? O sea, no vale lo de que eso de borro el móvil, es que borro ya 6 móviles. Bueno, mire usted, no es eso. O sea, yo creo que al final las actuaciones tienen que ser, y evidentemente el tema de la filtración, pues es que yo no sé por qué pasa en España que de los juzgados se filtra todo, pero todo, de cualquier cosa, todo tiene precio y parece que nadie quiere poner solución, y lo que no tiene mucho sentido es que la difusión la haga un fiscal general del Estado. Yo sinceramente creo que este tipo de cosas son pues eso del país cutercañino, país de charango y pandereta, y efectivamente desde Londres, si alguien nos mira, dirá estos siguen siendo lo de siempre, España, pan y toros, ¿no? Y eso no puede ser. Yo creo que alguna vez tenemos que... Fijaos que hay dos problemas ahí. Un problema de las filtraciones que teóricamente tendría que estar resoluto porque hay una ley que lo marca, pero no se sentencia, no se castiga a quien filtra. Y dos, la ley que quiere cambiar el Ejecutivo para que no se puedan presentar cierto tipo de formaciones a un proceso porque saben que van a filtrar. Yo me presento como partido de la oposición para conocer el sumario y filtrarlo, pero no hemos quedado que es ilegal filtrar. Totalmente, yo creo que ahí hay una perversión en el propio sistema y, como bien decíamos, hay un problema con las filtraciones que trasciende este caso. Este caso es especialmente simbólico, sí. Pero yo lo digo siempre, yo no, como ciudadano no quiero o no necesito ver la comparecencia de Íñigo Errejón o de la acusada por abuso o por acoso. Yo no necesito verlo, no quiero verlo. Quiero que la justicia sea justa y actúe con los mecanismos que tiene. Pero hay un problema de filtraciones en el que medios de comunicación o partidos políticos conocen sentencias o situaciones antes que el propio interesado. Sí. En este caso, a mí me gusta mucho ejemplificarlo porque la gente lo va a entender perfectamente. Si escuchásemos que en Finlandia o en Suecia ha habido un registro policial a la Fiscalía General del Estado
que está imputado el fiscal general del Estado y que cuando ha ido la policía a incautarle su teléfono móvil estaba como cuando uno lo estrena de la tienda, vacío, limpio, impoluto. Diríamos, pues en Finlandia ha dimitido seguro. Ahora, aquí ya no basta la ética y la moral que presupone que alguien que está siendo investigado o imputado en su condición de fiscal general del Estado debería apartarse, sino que es que encima se defiende. Y se defiende, como decía, desde la trinchera. Sí. Si es que estamos aplicando los dogmas del juliganismo político a la praxis cotidiana. Esto ya parece el fútbol, donde somos hinchadas y si es el mío el que lo hace, lo defiendo hasta la saciedad y si es el de enfrente, lo critico. Y es un problema de convivencia. Sí, Daniel. Y además incluso a veces cuanto más se quiere arreglar, más lo lías, porque yo realmente ayer me he quedado ojiplático cuando resulta que ha podido ser el fiscal general, pero ojo, que ese correo electrónico de la discordia, pues igual pasó por la mano de 60, 80 personas, la señora de la limpieza, en un país donde la ley oficial de protección de datos impide, por ejemplo, me ha ocurrido a mí, que en la universidad, cuando pides información, tus hijos están estudiando, oye, ¿qué tal va mi chico, mi chica y tal? Bueno, bien, pero esta asignatura, notas no me pidas, porque tu hijo es mayor de edad, aunque estés pagando tú sus estudios, yo no te puedo facilitar esa información por protección de datos. Y resulta que la Fiscalía General del Estado ya solo falta que los correos del tipo que sea se radien hasta por radio teletaxi. O sea, a mí me parece realmente vergonzoso. Pero fíjate que ha dicho Miguel, poníais el ejemplo de Londres. Es que no hace falta, porque siempre hemos tenido esos países del norte, Dinamarca, Suecia, como ejemplares en todos los sentidos. No, si lo hemos visto aquí al lado, en Portugal, que siempre hemos mirado a Portugal un poco como por encima del hombro, ¿no? Acordaros la dimisión de Antonio Costa, el primer ministro, por un tema del que luego salió absuelto. Leo textualmente que dimite y dice: la dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo. Es decir, señores, yo me voy no porque yo sea culpable, ya me defenderé, sino porque la dignidad de la institución que yo represento no puede soportar ni merece estar bajo sospecha en la persona de quien la ostenta. Eso es un ejemplo de país democrático, serio, y no de esa expresión que a mí no me gusta nada porque me parece muy ofensiva, pero que a veces tenemos que usar de las repúblicas bananeras, ¿no? O sea, Daniel, no hace 10 años, Daniel, los grandes partidos, cuando llegó Ciudadanos, se abrió el debate. ¿Cuándo tiene que dimitir alguien? ¿Cuando está procesado? ¿Cuando está sentenciado? ¿Cuando hay sospechas? ¿O cuando está imputado, que ahora le llaman de otra manera, ¿no? Investigado. Investigado, pero es lo mismo. Y entonces, tendría que ser obvio. Pues si es tal momento, es tal momento. Si el fiscal del Estado ha pasado tal momento, automáticamente tiene que dimitir. Bueno, además, en Ciudadanos es un ejemplo claro de una persona que no estaba encausada, ni siquiera procesada de nada, simplemente se le estaba investigando, que era Jordi Cañas, que finalmente el tema quedó en nada. Exacto, sí, Jordi Cañas, fíjate. En ese momento él dio un paso al lado. A mí, sinceramente, pero es una opinión mía personal, el hecho de que una persona esté investigada, es decir, porque alguien le haya señalado, yo creo que hay que dar un margen. Excepto cuando en un caso como este entiendo que lo que sería afectada, lo que está bajo sospecha o está en el rum-rum de la calle es una institución como la Fiscalía General del Estado, ¿no? O sea, yo creo que en esos casos debiera tenerse claro, no tendría una ley al respecto, tendría que ser un concepto básico de ética y de deontología. O sea, que pidiendo tres pilares de la cúpula, ¿no? O sea, ya no sé qué más necesita. Yo también pienso, paréntesis rápido, yo creo que en el deseo de Álvaro García de Ortiz, del fiscal general del Estado, probablemente haya estado el dimitido. Más que nada por temas semejantes. De arriba, creo. Eso viene de arriba. Otra cosa es que no le dejen. Claro, sí, lo demás sería, aunque sea un día antes, Miguel, de ir a declarar, al menos ese día tienes que dimitir. Sí, vamos a ver, una cosa es la figura pública y la otra la figura privada. Desgraciadamente en el sistema judicial español, pues el tema de imputar, de investigar, como lo queréis llamar, es algo habitual y lo hacen además por el registro mercantil. Te lo digo por mi propia experiencia personal. En 3 ocasiones se me ha citado como investigado para hechos que habían ocurrido en empresas en las que yo estaba, hacía 7 años que no estaba. Es decir, te agarras el típico fiscal bisoño o el juez bisoño, que es su primer puesto, normalmente eran pueblecitos pequeños, y agarras, te coge la nota simple del registro mercantil
e imputa a todos los que vienen, incluso imputó a muertos, me acuerdo, aquel juez. Entonces, quiero decir, es una situación que lo que no podemos hacer es decir, tienes que dimitir porque te imputen, porque realmente el sistema judicial español para determinadas cosas en el ámbito privado, pues es que no funciona bien, o sea, la gente actúa sin hacer una instrucción adecuada. Ahora, en el aspecto público, aquí cuando sí que es cierto que cuando son figuras conocidas y cuando son personas en las que existen unos indicios bastante claros de que han pasado estas cosas, yo creo que la gente debería poder dimitir o hacer algo así como una baja temporal o una serie de cosas, porque lo que está claro es que un fiscal general de Estado, que es el caso que estamos tratando, pues es una figura tremendamente importante en el sistema judicial español. Es decir, que una persona esa esté en duda, pues yo creo que como país, incluso para lo que es, digamos, siempre la marca España, no es bueno, no debería ocurrir. Yo lo que no quiero es que me dimitáis, así que primero que estéis a gusto, sé que es viernes, no os quiero dar más la brasa y quiero agradeceros mucho que hayáis estado con nosotros. Dani Pérez, compañeros, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros, Jaume. Y feliz fin de semana igual también para ti, Miguel Córdoba, hasta la próxima. Encantado, Llama, hasta la próxima. Y aquí nuestro David Álvaro, director de Acento, pues muchas gracias por venir, por el libro, placer. por quedarte. Placer. Y aquí tienes tu casa para lo que quieras. No me lo digas. Algo que contarte, no me lo digas mucho, que amenazo con volver. Cuando te apetezca hablar, aquí nos tienes. No tenemos que para nada.